Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por escucharme. Soy Manuel Villalobos Mendoza, encargado de la Pastoral Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá. Y gracias al gentil patrocinio de Radio Claret América, que esta homilía puede llegar a más gente, y también a nuestro canal del IBICLA, del Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, que estamos por comenzar nuestro diplomado, y la verdad que hay mucha gente que se ha inscrito, pero bueno, la gente que quiere comprometerse, la gente que quiere madurar su fe de una manera crítica, el IBICLA es para usted. Pero si usted es de la persona que toma todo literal de la Biblia y que en vez de abrir la mente y el corazón comienza mandándome al infierno, pues entonces el IBICLA no es para usted. Ya habrá otras escuelas que sigan alimentando sus miedos, que sigan distorsionando el mensaje también de Jesús. Nosotros solamente queremos que el Evangelio vuelva a ser cercano, vuelva a hacerse vida, vuelva a ser motivo de celebración. Bueno, estamos en el domingo 17 de julio del 2022, tiempo ordinario. Seguimos con el Evangelio de Lucas, y es un evangelio bastante bonito, bastante hermoso, porque nos presenta una historia de dos hermanas que parece que andan allí compitiendo, parece que andan en problemas, ¿verdad? Como que Lucas nos presenta el drama familiar, las familias disfuncionales que a veces están por allí. Bueno, está tomado el Evangelio del capítulo 10, versículo 38 al 42. En aquel tiempo Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con los servicios, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola en el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Sola una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. Palabra de Dios. Parece ser que al transcurso del tiempo esta lectura de Marta y de María parece que se ha interpretado como o se ha visto como que las mujeres no pueden llevarse bien. Y también yo creo que Lucas aquí va a manifestar sus prejuicios en contra de las mujeres. Hay muchas mujeres que van siguiendo a Jesús. Lucas nos informa de muchísimas mujeres, es el que tiene más historias de mujeres que ningún otro evangelio. Y por eso es que al principio de los años, bueno, vamos a decir años 70, 80, todavía 90, inicios del 90, muchas mujeres biblistas creyeron haber encontrado en Lucas al mejor aliado de las mujeres, porque era el que presentaba más historias de mujeres. Pero después, cuando las mujeres feministas, biblistas, fueron madurando su acercamiento, su metodología, se fue dando cuenta que al final todas las mujeres en Lucas están enfermas, están en silencio, son presentadas negativamente, están encorvadas, están muertas en vida o se están peleando. Y
las mujeres, la otra tendencia actualmente, las feministas dicen, bueno, parece ser que Lucas después de todo no es el mejor amigo de las mujeres, ¿verdad? Porque es cierto que presenta más historias de mujeres en el seguimiento de Jesús, pero las presenta con sus estereotipos del siglo I, donde la mujer pues es vista con sospecha, la mujer es vista con recelo porque puede traer la destrucción, le puede robar el honor al varón. Y lamentablemente, esta idea parece que se ha seguido perpetuando en nuestra cultura, ¿verdad? Yo no sé, en algunas partes de América Latina tengan este dicho. En México se dice mujeres juntas ni difuntas, un dicho bastante misógino, y como que la gente cree que las mujeres no pueden llevarse bien, no pueden trabajar en unión, en armonía, ¿verdad? Y yo creo que más bien estos son los prejuicios machistas de una cultura que ha tratado de denigrar a la mujer, haciéndolas pasar como unas verdaderas destructoras de la armonía de la casa, ¿verdad? Pero yo creo que los celos o el drama que vamos a descubrir en la casa de Marta y de María parece que se sitúa en Betania, aunque el Evangelio no lo especifica, pero hay una tradición donde aparece una tradición de Betania que se llama así, donde aparecen estos personajes y que probablemente Lucas fue acomodando su historia a su mensaje, a su Evangelio, y más bien estas figuras, estos personajes de Marta y de María presentan dos tipos de discipulado, y así la gente ha querido interpretar con esas imágenes. Marta representaría el tipo del discipulado de la mesa, de las personas que sirven, y María representaría el discipulado de la palabra, de los que se han dedicado a la palabra. Y para la comunidad de Lucas parece ser que el ministerio de la palabra tiene precedencia o es más importante que el ministerio de la mesa. Y así resolveríamos este conflicto. Pero yo creo que no va por ahí la interpretación, aunque todos los biblistas casi al final concluyen interpretando esta escena, este pasaje del Evangelio entre dos tipos de comunidades, María con la palabra, Marta con la mesa. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Lucas, los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que sí, efectivamente, las primeras comunidades, la comunidad cristiana de Lucas tuvo que resolver ese problema. Capítulo 6, creo, de hecho, de los Apóstoles, vamos a tener esas confrontaciones donde los apóstoles, representados en la figura de Pedro, van a hacer este discurso de dar prioridad a la palabra. Y cuando las viudas de los helenistas se quejan y los hombres helenistas se quejan de que sus viudas son abandonadas, se decide elegir a personas, a diáconos. Es lo que está haciendo Marta, el diaconeo, la diaconía de la palabra, de la mesa, para que atiendan las necesidades. Entonces estamos ante un hecho histórico que la comunidad tuvo que resolver. ¿Qué ministerio es más importante? Para una persona, evidentemente, fue la palabra, y para otros fue la mesa, el servir. ¿Por qué divorciar ministerios, verdad? Hasta el día de hoy, en nuestras comunidades de fe, todavía hay estas divisiones en cuestión de servicio, en cuestión de ministerios, ¿verdad? Hay personas que si no leen, no vienen a la misa, a la Eucaristía. Cuando son lectoras, le dan más importancia a la palabra. Y también el ministerio de recibir gente es bonito.
Todo mundo, yo siempre les digo que se pelea por el micrófono, por hablar, por dar su testimonio, por compartir lo bueno que Dios ha sido con la persona. Pero yo no las veo a esas personas pelearse por sacar la basura, por barrer, por acomodar las sillas, por poner todo en su lugar. Porque tan pronto se terminan las reuniones, desaparecen. Y al final siempre son las mismas personas, las que abrieron, las que cerraron, las que limpiaron, las que acomodaron. Y esas no dijeron absolutamente nada. Hicieron su servicio calladamente, sin anunciarse. Yo creo, hermanos y hermanas, que el verdadero servicio la verdadera escucha de la palabra tiene que llevar al servicio, a veces humilde, desinteresado, que haga sentir a la persona querida y que le dé también un sentido de honrar su palabra y honrar su servicio de su palabra. Bueno, como les decía, esta historia entonces parece ser que se ha interpretado por estos dos tipos de ministerios. Y yo creo que no podemos dividir estos ministerios. Si esto fue un problema en las primeras comunidades y sigue siendo un problema actualmente, yo creo que deberíamos de esforzarnos por terminar el discipulado. Esto es lo que vamos a ver ahorita. Y yo creo que la clave en el contexto del capítulo 10 radica en la hospitalidad que se brinda. Ese es el verdadero tema o el verdadero elemento que está de fondo. ¿Cómo se debe de brindar hospitalidad al profeta representado en Jesús? Recuerden ustedes que previamente hemos estado hablando de las ciudades inhóspitas, las ciudades violentas, de cómo Jesús ha enviado a misionar y cómo ha dado instrucciones concretas y específicas para llevar el mensaje, entrar en la casa, curar a los enfermos, decir la paz, y la gente tiene que recibir este mensaje. Bueno, retiro la palabra tiene. La gente es invitada a recibir este mensaje, pero también lo puede rechazar. Y Jesús parece ser que en el capítulo 10 va dando estas instrucciones, ¿no? Y previo a esta perícopa, a este texto, tenemos la persona de la parábola del samaritano, del buen samaritano, el encuentro de Jesús con el maestro de la ley, que lo quería poner a prueba para ver qué debo hacer para tener vida. Entonces yo creo que el mensaje de Marta y de María no es acerca de los dos ministerios que son distintos, es más bien en la hospitalidad que se le debe de brindar al profeta de Dios, representado en la persona de Jesús, al escuchar la palabra. Y bueno, vamos a ir desmenuzando esto. Y yo creo que también tenemos que celebrar el hecho de que en el movimiento de Jesús existan mujeres. Ya lo aprendimos en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, como dice que a la par de los discípulos varones van discípulas, entre ellas va rescatando la figura de María Magdalena, de la que supuestamente Lucas la endemonió, le puso los 8 demonios. Es el único que dice que María Magdalena estaba endemoniada. Bueno, ustedes por allí tengo muchos videos en TikTok. Por cierto, que me han mandado al infierno, que soy un engendro de Satanás. Me reprenden a que me convierta, a que acepte a Cristo, a que no diga mentiras. Y yo digo, a toda la gente que supuestamente me escucha, nadie se pone a escribir un comentario, por lo menos positivo, porque a mí me lo dicen, ay padre, qué bonito, me gustó su homilía. Pero en los comentarios que yo leo son puros comentarios negativos. Bueno, de verdad que uno se queda espantado. Y estos son hermanos y hermanas que creen en la Biblia, que creen en Jesús. Pero la lengua, uno dice, Jesús bendito.
Y solo porque uno no piensa como la otra gente. El hecho de que la manera de entender yo la Biblia o entender la fe o vivir mi experiencia de Cristo o mi espiritualidad, pues no, a mí no me daría derecho para decir a otra persona, tú estás en un error, tú vas mal. Yo creo que desde los inicios del cristianismo nuestras comunidades fueron muy plurales, fueron muy diferentes, venían de muchas tradiciones y fue una gran riqueza que se celebró. Pero cuando se quiere uniformar con la Biblia en la mano y se condena a la otra persona por decir lo que uno piensa, bueno, la verdad, gracias a Dios que yo cada mañana me vacuno contra la rabia. Digo, no voy a hacer caso a esa gente negativa, porque no voy a permitir que me roben mi paz, mi tranquilidad. Así que tengo una autoestima muy elevada, les diré. Pero en fin, hay que reconocer entonces, volviendo al tema, que en el Evangelio de Lucas hay muchas historias de mujeres y estas historias de mujeres nos tienen que remitir al Jesús histórico. Entonces, si esta es una historia de discipulado, como lo presenta las posturas de las personas, fíjense, Jesús va de camino. Ya el hecho de que va de camino y entre en una aldea, no sabemos el nombre de la aldea, aunque yo les decía que hay toda una tradición de Betania, la tradición de Betania, donde estos personajes también aparecen, ¿verdad? En Marcos es en Betania, donde entra Jesús a la casa de Simón el leproso. En Juan, en el capítulo 11, también está en Betania, Marta, María, y allí también aparece la figura de Lázaro. Entonces se conforma la familia, ¿verdad? Marta, María y Lázaro. Entonces, esta tradición de Betania, vamos a llamarle que la aldea fue Betania. Betania, que significa la casa de la aflicción. Y la casa va a ser transformada o bendecida con la presencia del Maestro, del Señor. Y fíjense, no sabemos mucho de Marta y de María, o por lo menos en esta historia. No sabemos si estaban casadas, no sabemos si tuviesen algún varón, o si tuviesen padre, porque entonces no sería Marta la responsable de dar hospitalidad. La hospitalidad solamente la brindaba el padre. En caso de que no existiera el padre, la brindaba el hermano mayor. Rara vez la mujer, al menos que la mujer estuviera sola y tuviera un caudal económico importante para no ser sancionada. Pero ya también el nombre de María, muy común, ¿verdad? Aparecen varias Marías. Y el nombre de Marta, tiene su origen en la gran señora. Ahí viene también con la palabra de Maranatá. Ven Señor, que la comunidad esperaba, ¿verdad? En el libro del Apocalipsis. Entonces Marta, la señora, la gran señora, y juega con este papel de ser ella la que da hospitalidad. Brindar hospitalidad requiere de rituales, requiere de dedicación, es todo un arte. Y yo creo que hasta el día de hoy, yo me quedo de verdad sorprendido cómo en Estados Unidos se han perdido las reglas, los rituales de hospitalidad en la mayoría de las veces, ¿verdad? En cambio, hay otras familias que brindar hospitalidad se desviven, hacen que la persona verdaderamente entre a ser parte de la familia, se comparta pan, se compartan vivencias y uno se sienta a gusto.
Yo les he comentado por aquí que solamente no soy de visitar muchas casas. En Chicago, cuando estoy, solamente visito 2, 3 familias. Y en otras, pues tú guardas tu distancia, ¿verdad? Porque el brindar hospitalidad era tan importante en el mundo bíblico y debe ser tan importante hasta el día de hoy, porque se creía que el brindar hospitalidad a la persona se le recibía como a un Dios. Y recuerden también las cosas que podían suceder cuando habían ciudades inhóspitas. Se podía destruir, como el caso de la leyenda de Sodoma y de Gomorra, o como en el caso de Atenas, ¿verdad? Que también Zeus y Apolo se disfrazan y vienen a buscar hospitalidad en Atenas y nadie les ofrece más que una pareja de ancianos. Bueno, la hospitalidad es toda una disciplina, es una virtud. Hay que cultivar el sentido de hospitalidad. Y si ustedes cultivan el sentido de hospitalidad, la verdad que a uno le dan ganas de venir, de sentarse, de conversar. Yo conozco una persona aquí en mi comunidad rural, muy religiosa, muy temerosa de Dios, de mucho rosario, de muchas misas, y de verdad una persona que es genuina en su fe a su manera, pero uno llega a visitarle y ni un vaso de agua te ofrece. Y uno dice, bueno, como que se ha perdido la hospitalidad. Yo aprendí de la hospitalidad de mi madre en cuestión de compartir la comida, en llevarle el bocadito a mi tía que vivía hasta el otro extremo del pueblito, o cuando venían a visitar y a darle lo mejor. Bueno, hay que cultivar, hermanos y hermanas, la hospitalidad, porque a lo mejor en la persona que recibas tienes que tener la certeza que esa persona es Cristo Jesús. Pablo por allí también va a decir, traten bien a los extranjeros, no sea que vayan a ser ángeles disfrazados, que se acerquen a tu casa y que esa casa quede bendecida. Bueno, Marta, la señora, la gran señora, da hospitalidad, brinda hospitalidad. Y después en la narración vamos a ir viendo cómo la hospitalidad se puede ir entorpeciendo por otras preocupaciones de la vida. Y esto es lo que no debe de pasarle a la casa que recibe al Señor, al Maestro, al profeta de Dios. Entra y Marta lo recibió en su casa. Entonces parece ser que Marta es la dueña de la casa, y esto sería bastante curioso porque regularmente las casas siempre pertenecían al varón, ¿verdad? Al hijo primogénito, e incluso las herencias nunca llegaban a ser parte para la mujer, aunque por allá en el libro, creo que es de los Números, ahorita no recuerdo muy bien, hay un caso de unas mujeres que van a la tienda del encuentro y donde está Moisés y le exigen, las hijas de Zelafat se llaman así, le exigen a Moisés que les dé en herencia la tierra de su padre, porque eran puras hijas y iban a quedar desposeídas. Entonces, bueno, este es un caso extraordinario. Marta, la dueña de la casa, según la narración, no me enseñó los papeles, ¿verdad? Porque a veces la gente es tan ingenua. Padre, ¿y usted ha visto los papeles de la casa de Marta? Bueno, según la narración, hay testimonios donde las mujeres podían heredar, especialmente de la cultura grecorromana. Y bueno, les conté el caso de las hijas de Zelafat. Entra a su casa. Fíjense que en el camino Jesús va con sus discípulos, con una multitud, con una comunidad, y como que da la impresión de que entran a la casa, pero todo el énfasis va a estar en Jesús. Solamente en Jesús y en los personajes secundarios para iluminar el drama, Marta por un lado y María por el otro. Entonces Marta ofrece hospitalidad, Marta la dueña, la señora, la gran señora.
A veces hay artistas que se creen las gran señora. Bueno, Marta es la gran señora y ese título nadie se lo debe de quitar. Entra, lo recibe en su casa y luego viene el otro personaje de María. Tenía su hermana que se llama María. Sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Es aquí el asunto de brindar hospitalidad. Marta ha cumplido fielmente los protocolos de recibir al profeta, pero su discipulado parece ser que está en peligro, como lo vamos a ir viendo ahora. Sin embargo, el discipulado de María, el sentarse a los pies, implica discipulado, actitud de escucha. A veces la gente cree, y bueno, también unas hermanas feministas creen, que el hecho de sentarse a los pies de Jesús es subordinación y es sumisión. Y además acusan a Lucas de que la dejó en silencio, de que María no habla. Y la pregunta aquí es, mientras están en el proceso del discipulado, la gente tiene que aprender a escuchar. También escuchar es un arte. Y escuchar también es una forma de comunicar, de escuchar activamente, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, creo que es el capítulo 22, cuando Pablo comienza a decir que ante la ley él era irreprochable, educado a los pies de Gamaliel. El echarse a los pies de Gamaliel, de la mejor autoridad rabínica del siglo I, pues implica entonces discipulado. Y ya hay varios personajes que han aparecido en el Evangelio de Lucas, no recuerdo muchos, pero me acuerdo de algunos, donde el gesto de sentarse a los pies previamente en el capítulo de la mujer pecadora pública que apareció en la casa de Simón el fariseo, capítulo 8, dice que había una mujer que era pecadora pública, por cierto, no era María Magdalena, tampoco era María, es una mujer sin nombre. Esa pecadora pública que no era adúltera y que no era prostituta. La persona podía ser pecadora pública, una mujer podía ser pecadora pública simplemente por hablar sin permiso, simplemente por salir de la casa sola, o por conversar con un hombre extraño, o por dedicarse a algún oficio que tuviera que ver con las leyes de pureza. Entonces esa mujer pecadora pública, que no tiene que ver con nada de sexualidad, dice que se sentó a los pies de Jesús y lloraba y con sus cabellos secaba los pies del Maestro. Una actitud preciosísima para mostrar la misericordia, para ver como Jesús, no ver como ve Simón. Bueno, también la persona que ha sido endemoniada, más adelante creo que va a aparecer el episodio donde se van a encontrar con que hay un endemoniado. Jesús saca el demonio, saca legión, y dice que el endemoniado se encontraba a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio. También en la historia de Jairo, cuando va que le pide a Jesús de que cure a su niñita, a su Talita Kumi, dice que se arrojó a los pies de Jesús. Arrojarse a los pies de Jesús es reconocer entonces al Maestro, al profeta de Dios. Es tener una actitud total de decir, estoy abierto para comenzar este proceso discipular, para terminarlo. Y es allí donde podemos ver que Marta probablemente le esté fallando en su proceso discipular. Comenzó muy bien, le abrió las puertas, pero no se puso a los pies como discípula amada, querida de Jesús. Hermano y hermana,
a Marta muchas preocupaciones, muchas ansiedades de la vida se interpusieron en su encuentro cercano con Jesús para tirarse a los pies del Maestro. Quiero que me escribas en los mensajes de YouTube, ahí en los textos, y me digas en tu vida qué puede ser, cuáles motivaciones o cuáles distracciones o qué situaciones te pueden impedir que te sientes a los pies del profeta de Dios, a los pies del Maestro, para que escuches. Y claro, cuando termines el discipulado de la escucha, entonces María será una María profética. Será la María como nuestra madre que con su canto de liberación va a seguir promoviendo la comunidad alternativa que Cristo está formando. Todos tenemos estas potencialidades. En nuestros cuerpos llevamos a Marta, llevamos a María. Una parte nuestra quiere sentarse a los pies del Maestro. Hay una parte mía que quiere sentarse, estar con la mirada fija en el Maestro, en el Señor, en mi profeta, en mi Jesús, en mi Dios. Pero hay otra parte de mi Marta, que llevo en mi Marta, que me preocupa, que me impide ver la presencia de Dios. Y quiero dedicarle esta homilía a mi amiga Martita. Tengo muchas amigas Martitas, pero a una Martita de Chicago. Le iba a decir, bueno, no voy a decir a cuál para que no se sientan, a una Martita de Chicago, que le cuesta a veces descubrir cómo Dios la va cuidando, la va guiando. Espero que a través de esta homilía pueda entender que estas dos realidades de escucha, de sentarnos a los pies, de ser humildes, también nos puede llevar a perdernos un momento íntimo, personal, con nuestro Maestro. Así que esta historia nos puede llevar a entender cómo tenemos que a veces silenciar a Marta y decir, a ver, Marta, tranquila, no pasa nada. Como dicen los peruanos, no pasa nada. No pasa nada si no está todo en orden. No pasa nada si la casa no está limpia. No pasa nada si esta persona no te habla. No pasa nada si te sienten que en tu familia te han excluido, te han separado. Porque si te sientas a los pies del Maestro, tu vida va a tener un significado diferente. Tu entrega, tu discipulado va a ser más pleno, más consciente, más madura, tu decisión de seguir a Cristo Jesús, y no solamente por el hacer, sino por la escucha atenta. Bueno, entonces nos presenta por el lado la discípula perfecta, María a los pies del Maestro, atenta, de una manera muy activa. Imagínense esa escena. ¿Qué se comunicarían? ¿Qué palabras le estaría diciendo Jesús? Porque las palabras son de discipulado. A veces la gente puede decir, ay, seguramente que le estaba contando de lo cansado que venía del viaje, o le estaba contando fíjate que anteriormente me acabo de encontrar con un maestro de la ley. No,
María, discípula de postura, de sentarse en silencio, está recibiendo las palabras de vida, las palabras proféticas, las enseñanzas que transforman y que hacen que la persona no quiera moverse. Y María está ahí, no porque María no quiera ayudarle a su hermana, no porque María no vea el valor del servicio de la mesa, sino porque en este instante las palabras, las enseñanzas del profeta dan vida, transforman, iluminan. Cuando una persona descubre el valor de la palabra, descubre a Dios en su vida, esas palabras, aunque vengan después condenas, anatemas, aunque lo envíen a uno al infierno, uno no debe de ceder, porque hay que tener también principios. Y a veces el costo del discipulado, del escuchar la palabra, te va a llevar a la marginación, a la exclusión, a catalogarte como enfermo, como desviado, pero tú como discípula a los pies del maestro, tienes que tener la certeza que en las palabras del maestro hay vida. Entonces no es de que Jesús le esté contando chismes o esté hablando de cómo esté el camino o le esté diciendo cosas superfluas. Las palabras de Jesús son vida. Y María ha descubierto el valor de esa palabra luminosa. Contrario a María, tenemos a la Marta que quiere ofrecer hospitalidad, que se esfuerza en ofrecer hospitalidad, pero se queda solamente en una parte todavía incompleta. Vamos a decir, María está aventajada en el camino discipular, Marta, en cambio, se ha quedado en una parte donde todavía no ha llegado a entender el verdadero sentido del discipulado. Y claro, con mucha reverencia, Jesús es su Señor, un título honorífico. ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Este es casi como que el mismo reclamo allá en el Evangelio de Marcos, en otro contexto, ¿verdad? Cuando se estaban hundiendo, cuando la comunidad se embarcó y Jesús se durmió y vino el viento, se desataron las corrientes, todas las fuerzas negativas dio contra la comunidad de fe, y la comunidad que todavía no había escuchado las palabras o la importancia de la palabra, despiertan a Jesús y no te importa que perezcamos. Es más o menos algo similar. Dile que me eche una mano. Entonces parece ser que Marta está en su camino discipular. La hospitalidad que Marta ofreció tenía que haber concluido en dejar todo y ponerse a los pies del Maestro. Si algún día ustedes me invitan a su casa y me dejan solo, y ustedes se ponen a barrer, a limpiar, o a llamar, o a hacer el teléfono, o a estar viendo en su Facebook, no les extrañe que me invente un pretexto y les diga, ¿saben qué es? Me acabo de acordar que tengo que hacer una visita extraordinaria. Porque si tú ofreces hospitalidad,
Tienes que estar atento, atenta al llamado de la persona. Miren, yo a veces estoy aquí y vienen mis amigos y tengo que dejar todo a un lado. ¿Por qué? Porque es más importante siempre la persona. Pero bueno, esto es una manera muy particular de ver la vida, ¿verdad? Como que a veces estos detallitos se nos van de la mano ya. A veces estamos conversando y la gente viendo el celular. No, esto no es de Dios, diría mi sobrino. Esto no es poner atención. Bueno, Marta parece ser que dejó al maestro, al profeta de Dios, y se desconectó. Están en la misma casa, pero unos están involucrados y otros no en la conversación. Ustedes saben que en inglés hay una palabrita que se llama on para decir encendido y off para decir apagado. Y el otro día visité a una familia y me dice, le digo, ¿y sus hijas? Ay, están en línea, están conectadas. Dice, pero yo estoy desconectada porque yo no puedo hablarles. Porque no, la casa parece que es como un hotel. Nada más se come, se duerme, pero no interactuamos. Algo parecido podría haber pasado en la casa de Betania. Marta abre su casa, está en comunicación, se desconecta en vez de haber seguido conectada con la propuesta de Jesús. Y Jesús le dice, Marta, Marta, andas preocupada y nerviosa con tantas cosas cuando solo una es necesaria. Y es aquí donde nos da también la señal de que realmente el problema es la hospitalidad que se le brinda al profeta y su mensaje. El estar preocupado y ansioso o ansiosa en el caso de Marta por muchas cosas, es un reto de la gente que escuchó la palabra. Recuerden ustedes en el capítulo 6, versículo 47, cuando Jesús cuenta la parábola de la semilla que cayó entre espinos, y dice que estos son los que escuchan la palabra, pero cuando llegan los problemas de la vida, las ansiedades, las dificultades, se marchitan. Entonces, todo lo que tiene que ver con la ansiedad, con las preocupaciones, más adelante Jesús también les va a decir a sus discípulos. No sé, observen ustedes a los cuervos del cielo, que ni juntan ni almacenan, no se preocupen por muchas cosas, ¿verdad? ¿Se acuerdan esos dichos de Jesús? Solamente una es necesaria. Dios va a proveer, Dios los va cuidando. Entonces, la hospitalidad de Marta, que escuchó la palabra, pero las preocupaciones, las dificultades de su vida, de su historia, le han llevado prácticamente a no responder a las expectativas del servicio de la palabra. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Si tú quieres ser verdaderamente discípula, que has comenzado muy bien, Marta, has comenzado muy bien, no dejes. No te distraigas, no pierdas tu horizonte, no te nortees, dice la gente de México, no te desorientes en otras cosas, que sea siempre tu visión, tu entrega, tu servicio, tu hospitalidad al servicio de la propuesta de Jesús y especialmente al mensaje de Jesús. Vean cómo todos los verbos en la pregunta anterior están relacionados a Marta, yo, Marta. 3 veces está relacionado a toda la acción a Marta y no en Jesús.
cuando el objeto, si ustedes quieren, de nuestra entrega no es Marta, no es la casa, no es el servicio. Eso queda en un segundo nivel, sino es la persona de Jesús. Es escuchar a Jesús, escuchar sus palabras, y que esas palabras después nos van a llevar al actuar, ¿verdad? Y aquí es donde Jesús dice que María se ha escogido la mejor parte. Y fíjense que en el término de escoger, en término de la mejor parte, no solamente la traducción más correcta sería María ha elegido lo mejor, con una elección moral. No ha escogido, ha elegido, ha hecho una opción moral. No es que lo que Marta, y tengo que ser bien claro y bien cuidadoso, no es que lo que Marta está realizando sea malo. Lo que Marta está realizando es bueno, es necesario, pero en este momento del discipulado hay que hacer una decisión moral donde la prioridad de escuchar a Jesús directamente te lleve después al hacer, ¿verdad? Y por eso que es que María ha escogido sabiamente, ha hecho un discernimiento, y por eso podemos ver que María no solamente es una persona pasiva, ha hecho un discernimiento moral para decir, tengo la opción también de involucrarme en otros ministerios, pero en este momento tengo a la fuente del ministerio, tengo a Cristo Jesús. Después vendrá tiempo cuando el novio se ha quitado y entonces arreglaremos la casa. Pero mientras está la persona, no dejes que nada ni nadie perturbe tu paz. Así que, hermanos y hermanas, ya lo saben, les invito a que se sienten a los pies de Jesús, como María. Escuchen atentamente las palabras de Jesús, no las palabras de Jesús las palabras de Jesús que tienen que dar vida, tienen que ser luminosas, tienen que darles esperanzas. Si ustedes se sientan a los pies de otro maestro y les enseña mentiras que los van a condenar, que los excluyen, que no son dignos, entonces ese mensaje no es de Cristo Jesús. Gracias, hermanos y hermanas. Espero que se enamoren de Marta y de María, y espero también que podamos silenciar a nuestras Martas que llevamos dentro y que podamos dejar que María nos enseñe el valor de la palabra que da vida y que se transforma en servicio. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga. Estén pendientes de todas nuestras actividades y también participen, por favor. Por ahí estamos enviándoles nuestros TikToks. Es una manera nueva de evangelizar. Comenten, por favor, para que uno diga, uy, por lo menos no estoy solo. Pero en fin, cuando uno tiene consciente que la palabra libera, que la palabra da vida, las otras palabras pequeñitas, minúsculas, no pueden robarme mi paz, porque yo soy servidor de la palabra grande, de la palabra mayúscula. Nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.